y de conoceros a todos. Y a César, muchas gracias. Gracias. Tenemos muchos puntos, tenemos muchos. Bueno, pues mirad, yo creo que este libro es una verdadera joya de la memoria histórica porque aporta mucha luz y una nueva luz a lo que hasta ahora se ha escrito sobre la recuperación de la memoria histórica. ¿Por qué? En primer lugar, porque está escrito por los parientes directos de los que fueron represaliados. Os voy a presentar Esperanza, cuyo padre, que era maestro, fue fusilado. María Angustia, cuyo padre artista fue separado de su oficio precisamente por haber luchado en las filas republicanas. Isabel, su padre guardia de asalto, también fue represaliado por el fascismo prácticamente toda su vida. Y Juan Carlos, cuyo padre, Pepe Pérez, pues con 17 años estaba jugando al fútbol y simplemente por el hecho de pertenecer a un partido político lo apresaron y se lo llevaron pues a la cárcel y después a trabajar por toda España haciendo puentes, en fin, también encarcelado pero al aire libre, ¿no? Los trabajos estos que hacían los batallones de trabajadores. ¿Qué tiene de original el libro? Además de que está escrito directamente por los que vivieron y padecieron la historia, pues que yo he querido presentar, y mis compañeras también, y Juan también, una imagen diferente de los vencidos. Para nosotros y nosotras son los vencedores morales de una época muy adversa que le tocó vivir. Vencedores de unas circunstancias terribles que lucharon por expresar su utopía, por realizar sus sueños, que tuvieron muchos momentos de esplendor en sus vidas y que no nos tenemos que quedar solamente con su trágica muerte o solamente con que estuvieron en las cárceles, que por supuesto que sí, porque esa es una tragedia tremenda, sino también con esa parte que nos puede inspirar para que nosotros sigamos creando la sociedad con la que soñamos, que es la parte en que José enseñaba a los niños de su pueblo gratuitamente, la parte en que el guardia del asalto, Carlos Pérez, ayudaba a volver a las familias desahuciadas a sus hogares, como hablará Isabel de un testimonio precioso de su padre. Y incluso ya el último testimonio del que hablamos, que es el de Pepe Pérez, lo veréis en la foto, que está presidiendo una reunión en el ayuntamiento porque llegará a ser teniente de alcalde ya con la democracia, aun a pesar de todo lo vivido y de todo lo sufrido, ¿no? Es decir, es la imagen del poder del ejemplo diario, de que no se rindieron a pesar de todo lo que le hicieron. Entonces, primero, imágenes de superación, imágenes que nos hablan de cómo vivir en la adversidad y cómo superarla. Estamos hablando de eso, son palabras mayores, a nivel cristiano, esas imágenes de superación son palabras mayores porque son un referente para nuestra vida, para cuando nosotros estemos pasando por ahí, si a ellos les pasó esto y salieron adelante, yo también puedo con esto. Yo soy capaz también de abrirme camino en esta realidad. Bueno, esto por un lado. Después, caminos de continuidad, por supuesto. El río de la vida nunca se para. Y menos, aunque quieran asesinos, ponerle un muro. De hecho, aquí están los hijos de aquellos que padecieron las represalias. Los hijos continuando con el mismo amor, con las mismas ideas, con las mismas ganas de transmitir la cultura. Ya son continuidad.
Y es muy bonito observar cómo, aun a pesar de tanta represalia, de tanto genocidio, el río de la vida utilizaba intersticios, utilizaba pequeños arroyos, como el agua se metía por donde podía y seguía trabajando en los ideales republicanos y en los ideales de la justicia social. Ellos van a hablar de eso. Bueno, y por otra parte quiero felicitar a Juan Carlos, que ha sido el que ha hecho también la restauración fotográfica de los testimonios valiosísimos de cada familia que nos lo ha proporcionado, unas fotografías maravillosas que son tan valiosas como los testimonios escritos, porque por ejemplo fotos de los batallones de trabajadores en España hay pocas, que yo conozca por lo menos, y ahí tenemos un reflejo impresionante de qué hacían esos trabajadores. Bueno, después tenemos otra cosa muy bonita, porque si empezó bonito el libro, rescatando toda esta memoria, el libro ha sido publicado gracias a la iniciativa ciudadana. En primer lugar, por una serie de circunstancias, lo iba a publicar la editorial Jiménez de los Ríos, el colectivo Jiménez de los Ríos, pero le quitaron la subvención en ese momento. Total, que nos quedamos envolando. Pero un grupo de ciudadanos concienciados de la ciudad de Mijas, del pueblo de Mijas, pues han aportado cada uno una pequeña cantidad y entre todos se ha podido publicar el libro, porque ellos creían que era muy necesario este libro para que supieran verdaderamente lo que sucedió. Porque veréis cuando buceéis en el libro, es que lo más bonito y lo más interesante es que hace una radiografía de cada profesión, de qué hacía ese ser en aquella época, de qué vivía, de qué sentía esa familia, el maestro, el campesino, el ministro, el político ya con un puesto importante, después la líder campesina, las mujeres líderes campesinas, cómo sentían, qué vivían, qué hacían en aquella época. Yo como historiadora verdaderamente he leído pocos testimonios de esto, de esa radiografía, de esa introspección de cómo era ese hombre panadero, cómo llegó a tener esos ideales. Pues ahí se refleja todo y escrito por su hijo, por su hija, y no digamos el testimonio tan hermosísimo de Antonio Moreno Grados, el artista, que a través de ese relato se habla de la represión de las familias republicanas en Granada. Es verdaderamente una joya. Y además el libro no tiene ya la parte narrativa, sino tiene una parte segunda, una parte poética, porque aquí las compañeras son verdaderas poetas y han hecho cosas preciosas sobre sus padres, sobre lo que han sentido. Además, incluye ese libro poesías propias de los protagonistas de los relatos. Verdaderamente son testimonios históricos de un valor incalculable. Bueno, pues ya por último, y ya doy la palabra a ellas y a Juan, os voy a decir algo, que tenemos el deber moral, el deber y el compromiso profundo de rescatar a estos seres humanos de la oscuridad, porque ellos son el punto de referencia que más necesita hoy la escuela y la educación. Los republicanos, los seres que vivieron en aquella época, sabían perfectamente algo que necesitamos recordar nosotros para tomar de nuevo el rumbo de la sociedad en que vivimos. Ellos sabían que tenían que poner todos sus talentos al servicio de la comunidad, y en eso trabajaban.
todo su talento en beneficio de todos. Por eso llegaron a donde llegaron, a esa transformación, a donde después fue, desgraciadamente, cegada por un golpe de Estado, ¿no? Ellos son puntos de referencia para nosotros. Tenemos que recordar que tenemos que trabajar para el beneficio de todos y poner todos nuestros talentos para el beneficio social. De esa manera se genera una energía que viene de fuera, te retroalimenta y tú vuelves a alimentar a la sociedad donde vives, a la comunidad donde vives, como si fuéramos un cuerpo social de los que hablaban de regeneracionistas en el siglo XIX y siglo XX, que no iban descaminados los maestros regeneracionistas del XIX y del XX sobre este tema. Esa es la terapia necesaria para la sociedad en que vivimos. Recordar eso, que desgraciadamente en España los dirigentes políticos de nuestra historia siempre han trabajado, casi siempre y casi todos, para el lucro personal. De ahí las consecuencias sociales que hemos tenido a lo largo de la historia y ahora mismo, claro. Bueno, y ya por último, quería deciros que ojalá que este libro nos anime a cada uno, en el lugar donde estemos y a cada una, para apoyar los talentos de los pioneros y de las pioneras que están abriendo camino. Porque en definitiva, los testimonios que se recogen aquí eran de pioneros. Si hubieran nacido en esta sociedad actual, serían pioneros. Porque su humanidad era tan grande que estarían abriendo camino donde fuera. Pero claro, si los que están alrededor le cortan la cabeza y le cortan las alas, ¿qué pasa? Pues que eso no va a ninguna parte. Entonces, si nosotros y nosotras reconocemos, alentamos a los pioneros, ya hemos conseguido realizar la utopía de que este libro propone y los soñadores que en él están recogidos. Y ya os voy a decir una cosa. Yo también he escrito un relato del libro, además de la introducción, y es que yo he tenido la suerte inmensa de tener un pariente, que escribo de él, que fue ministro de la República, que fue Enrique Ramos y Ramos. Y entonces la propia vida me ha encargado que escriba su memoria. Y también está ahí mi pequeño granito de arena y mi homenaje a este familiar que nació en Algarrobo y que hizo mucho por Algarrobo y por Málaga, incluso desde el ministerio donde estaba durante la República, en el gobierno de Azaña. Y por otro lado, y ya finalizo aquí, me vino hace poco a las manos un testimonio muy bonito de Manuel Ponte, un guerrillero que se echó al monte después de que pues, el franquismo tomara el poder. Y entonces le escribe una carta al embajador de Inglaterra, recordándole su cinismo al apoyar al gobierno franquista, porque Inglaterra le estuvo enviando armas, cuando ganó el franquismo estuvo enviando armas, mientras que se represaliaban a los campesinos, se mataban, estuvo enviando armas para efectuar esa represalia. Y entonces él le comenta una cosa al final muy bonita, es una carta que no tiene desperdicio, pero ya leo solamente el final. Dice así: hace 10 años me tiré al monte porque las palabras rendición y capitulación ante el fascismo no me cabían en la cabeza. Y así que me permito darle un consejo, señor embajador. Repase usted la historia y verá cómo los españoles no tenemos alma de esclavos. Somos como esos robles centenarios de Galicia que, descuartizados por el rayo, desgajados y sin ramas, tarde o temprano retoñan pujantes y frondosos, porque tienen las raíces clavadas en esta tierra tan viril.
Y con este testimonio de continuidad le doy un reposo para darle la palabra a mis compañeros.